Anticristo, historia de una profecía jesuítica sudamericana, de Manuel Lacunza y Manuel Belgrano al Papa Francisco. Libro de Javier Garín. Capítulo 14. El profeta León y su discípulo Mohandas. Poco antes de morir en una lejana estación de trenes, habiendo abandonado todas sus riquezas y su hogar para fundirse con los más pobres de Rusia en un abrazo de amor, intentando sin éxito desaparecer en el anonimato, forma suprema de humildad, como si él mismo se hubiera convertido finalmente en el Padre Sergio, el protagonista de uno de sus más hermosos cuentos, León Tolstoy escribe una de las últimas cartas de su frondosísimo epistolario. La carta no va dirigida a ningún célebre personaje político o literario a los que solía escribir para difundir sus ideas, sino a un modesto abogado de color que luchaba por los derechos de la población trabajadora hindú en la remota Sudáfrica, sometido a la discriminación y arbitrariedades del dominio inglés. El abogado hindú le había escrito por primera vez tiempo atrás, en 1908, inspirado por la carta a un hindú que el novelista ruso publicara en la revista El Hindostán Libre. En esa célebre carta recomendaba a Tolstoy proféticamente: solo el amor como arma de la resistencia pacífica permitirá al pueblo indio nativo derrotar al imperio británico colonial. Tolstoy es, en esos momentos, el escritor más famoso del mundo, pero lo domina un invencible desprecio por la literatura. Considera su obra como una especie de fraude, cháchara de vendedores ambulantes para atraer parroquianos con el objetivo de venderles después algo muy diferente y que no necesitan. Cree que lo único valioso que ha surgido de su pluma son sus escritos filosóficos sobre la doctrina de Cristo y proyecta renunciar a sus millonarios derechos de autor con gran escándalo familiar y conyugal a favor de los pobres. El joven destinatario se llama Mohandas Gandhi. Pasarán años antes de que Rabindranath Tagore le confiera el título de Mahatma, alma grande. Desde hace mucho tiempo guarda por Tolstoy una profunda devoción y admiración. En su autobiografía Mis experimentos con la verdad, cuenta que siendo estudiante en Inglaterra lo invadió un fermento religioso y comenzó a interiorizarse en la religión cristiana y en el Islam, hasta que llegó a sus manos, en 1894, el librito de Tolstoy, El reino de Dios está en vosotros. Confiesa sin ambages: me abrumó, dejándome una impresión imborrable. Ante la independencia de criterio, profunda moralidad y autenticidad de ese libro, los que me había prestado Mr. Coates palidecieron hasta la insignificancia. Distribuye el libro entre sus amigos y se lo lleva a prisión en 1908 para fortalecerse en su lectura. Ahora ha enviado a Tolstoy, buscando tal vez su aprobación, ejemplares de la revista Indian Opinion, que publica con gran esfuerzo. Lo siento muy cercano a mí, a nosotros, escribe Tolstoy sobre el joven Gandhi. Cree que la resistencia más poderosa es la resistencia pasiva. El 7 de septiembre de 1910 le responde: me alegró leer lo que ahí se escribe sobre quienes practican la no resistencia, y pasa a comunicarle las ideas que me suscitó esa lectura. Cuanto más vivo, le explica el profeta ruso, y especialmente ahora que siento con tanta agudeza la cercanía de la muerte, quiero comunicar a los demás algo que percibo de manera muy aguda y que en mi opinión es de una enorme gravedad. Se trata de aquello que suele llamarse la no resistencia, pero que en realidad no es otra cosa que la doctrina del amor no desfigurada por falsas interpretaciones. Que el amor, es decir, la aspiración de las almas humanas a la unión, y que la actividad que se desprende de esa aspiración es la ley única y suprema de la vida humana, es algo que todo hombre sabe y siente en el fondo de su alma. Con mayor claridad puede verse en los niños. Lo sabe y lo siente mientras no se enreda en las doctrinas falsas del mundo. Esta ley ha sido proclamada por todos los sabios del universo, hindúes, chinos, judíos, griegos y romanos. En mi opinión, quien mejor la expresó fue Cristo, al decir sin rodeos que en ellas se resumían la ley y los profetas. Pero más aún,
previendo las distorsiones que sufre y puede sufrir esta ley, señaló el peligro de su distorsión propio de las personas demasiado atadas a los intereses mundanos, es decir, el peligro de permitirse defender sus intereses por medio de la fuerza, es decir, como él dijo, de devolver con un golpe el golpe recibido, de recuperar por la fuerza los objetos expoliados, etcétera, etcétera. Él sabía, como lo sabe y no puede no saberlo toda persona sensata, que la práctica de la violencia no es compatible con el amor como ley fundamental de la vida, que en cuanto se tolera la violencia, en cualquier caso que sea, se reconoce la insuficiencia de la ley del amor y por lo tanto se niega la ley misma. Toda la civilización cristiana, tan brillante en su superficie, se desarrolló a partir de este evidente y curioso malentendido, a partir de esta contradicción. En cuanto se admitió la violencia a la par que el amor, ya no existía ni podía existir el amor como una ley de la vida. Y al no existir la ley del amor, no existía ninguna ley que no fuera la de la violencia, es decir, la del poder del más fuerte. Así vivió la humanidad cristiana durante 19 siglos. Toda la vida de los pueblos cristianos es una constante contradicción entre aquellos que predican y aquellos sobre lo que construyen su vida, una contradicción entre el amor aceptado como ley de vida y la violencia considerada incluso indispensable en ciertos casos como el poder de los gobernantes, los tribunales, los ejércitos tenidos por admisibles y loables. El socialismo, el comunismo, el anarquismo, el ejército de salvación, el aumento del crimen, el desempleo de la población, el lujo demencial de los ricos frente a la miseria de los pobres, el número de suicidios que aumenta de manera aterradora, todo esto son indicios de esa contradicción interna que debe ser y será solucionada. Y por lo tanto el trabajo que usted está llevando a cabo en el Transvaal, que a nosotros nos parece el fin del mundo, es un asunto capital. Es la actividad más importante de todas las que se están llevando a cabo en este momento en el mundo. Es en la aceptación del cristianismo, aún en la forma distorsionada en la que se profesa entre los pueblos cristianos, y en la aceptación al mismo tiempo de la necesidad de ejércitos y armamentos destinados a matar masivamente en las guerras, hay una contradicción tan obvia y tan escandalosa que inevitablemente tarde o temprano, es probable que bastante más temprano que tarde, salga a la luz. Todos los gobiernos, tanto el suyo británico como el nuestro gobierno ruso, sienten esa contradicción y por un natural instinto de conservación la persiguen con mayor energía que cualquier otra actividad antigubernamental. Esta misiva produjo fuerte impresión en Gandhi. Fundó en esa época cerca de Durban una colonia cooperativa para el trabajo y educación de la población hindú y la bautizó Granja Tolstoy. Las palabras del sabio ruso lo alentaron en el camino que tiempo atrás había emprendido, utilizar la ahimsa, término sánscrito proveniente de los Upanishads, equivalente, aunque no exactamente, a no violencia, como vía de la lucha, satyagraha, firmeza y verdad, contra la opresión. En su autobiografía escribe: el precepto odia el pecado y no al pecador, aunque fácil de comprender, es raramente practicado, y por eso el veneno del odio abarca a todo el mundo. Esta ahimsa, prosigue, es la base de la búsqueda de la verdad. Es lógico resistir y atacar un sistema, pero resistir y atacar a su autor es como resistirse y atacar a uno mismo, porque estamos todos dibujados con el mismo pincel y somos hijos de un único y mismo creador. Los poderes divinos son infinitos en cada uno. Atacar a una sola criatura humana es atacar esos poderes divinos. Por tanto, el daño se hace no solo a ese ser, sino a través de él a toda la humanidad. La ahimsa, a la vez que transforma a sus practicantes, promueve también la transformación de los opresores mediante la lucha no violenta en que el oprimido se expone ante la violencia de los opresores sin responder a ella con más violencia. Se interpela la humanidad de estos últimos. La sociedad justa se erige sobre la conciencia ética del pueblo. No hay divorcio maquiavélico de medios y fines. Los medios representan un fin en sí mismo y deben ser tan justos como el objetivo que persiguen, pues en esos medios se inicia la construcción de la nueva sociedad.
Los medios impuros dan como resultado fines impuros, sostiene Gandhi. En vez de oponer a la fuerza violenta otra fuerza similar, propone métodos pacíficos como la no cooperación. Pueden gobernarnos solo en la medida que nosotros aceptemos ser gobernados. Ya no tendremos nada que ver con ustedes. Para Gandhi, la no violencia no consiste en abstenerse de todo combate real contra la maldad, sino en una forma de lucha más enérgica y más auténtica que la simple ley del talión que acaba multiplicando por 2 la maldad. La no violencia no tiene nada de pasivo, sino que es la fuerza más activa del mundo. No es sumisión al mal, sino oponer la fuerza del alma a la voluntad del tirano. Las ideas calificadas de utópicas e irreales del anarquista cristiano León Tolstoy encontraron en el paciente Mohandas Gandhi un eficaz realizador. Luego de una larga y penosa lucha, ese fakir desnudo, como lo calificaba con hondo desprecio el anticristo colonial Winston Churchill, inspiró a su pueblo para alcanzar la independencia. El impulso imperante en la India bajo el dominio británico era el miedo, un miedo que todo lo invadía, que oprimía y ahogaba, escribió Jawaharlal Nehru. El miedo al ejército, a la policía, a los vastos servicios secretos, el miedo a la clase oficial, el miedo a las leyes represivas y a la prisión, el miedo a la gente del terrateniente, el miedo al prestamista, el miedo a la desocupación y al hambre, que estaban siempre en el umbral. Fue contra ese miedo universal contra lo que se levantó la voz serena y decidida de Gandhi. No tengan miedo. Tolstoy inspiraría muchas décadas después el accionar de otro gran pacifista, el cristiano Martin Luther King, quien también vio en la violencia la perpetuación del ciclo de venganzas de la ley del talión. La violencia engendra lo mismo que busca destruir. En lugar de debilitar el mal, lo multiplica. Utilizando la violencia, ustedes pueden matar al mentiroso, pero no matan la mentira, ni restablecen la verdad. La oscuridad no puede esconder la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede esconder el odio, solo el amor puede hacerlo. Al cumplirse 100 años de la muerte de Tolstoy, un teólogo latinoamericano, célebre por sus posiciones inconformistas, Leonardo Boff, escribió un sentido homenaje. Tolstoy merece ser recordado no solo como uno de los mayores escritores de la humanidad con sus novelas Guerra y Paz, 1868, y Ana Karenina, 1875, entre otras muchas, que forman 90 volúmenes, sino también principalmente como uno de los espíritus más comprometidos con los pobres y con la paz, siendo considerado el padre del pacifismo moderno, dijo, y agregó, a nosotros los teólogos nos interesa especialmente el libro El reino de Dios está en vosotros, escrito después de una terrible crisis espiritual cuando tenía 50 años, 1878. Frecuentó a filósofos, teólogos y sabios y nadie lo satisfizo. Entonces se sumergió en el mundo de los pobres. Allí descubrió la fe viva, aquella que les daba posibilidad de vivir. Tolstoy consideraba esta obra la más importante de todas las que había escrito. El reino de Dios está en vosotros, muy pronto traducido a varias lenguas, tuvo una enorme repercusión, generando aplausos y fuertes rechazos. Pero su mayor influencia fue la que tuvo sobre Gandhi. Detengámonos un momento en esta tesis central de Tolstoy, la no resistencia al mal con mal. ¿Qué significa? ¿Y cómo llegó el genio ruso a ver en ella la quinta esencia del cristianismo? Él mismo lo refiere en su libro Confesión. La fe que me fue transmitida en la infancia me abandonó de igual manera que a otros. A los 16 años abandoné la oración y por iniciativa propia dejé de acudir a la iglesia y de ayunar. No negaba a Cristo ni a sus enseñanzas, pero tampoco podía decir en qué consistían esas enseñanzas. La ambición, el ansia de poder, la codicia, la lascivia, el orgullo, la ira, la venganza, todo eso era respetado. Sucumbiendo a esas pasiones parecía más adulto y sentía que todos estaban contentos conmigo. Mataba a hombres en la guerra, retaba a otros a duelo para matarlos. Perdía dinero jugando las cartas, dilapidaba el fruto del trabajo de los campesinos, los castigaba. Fornicaba, me valía de engaños. La mentira, el robo,
la promiscuidad de todo tipo, la embriaguez, la violencia, el asesinato. No existe crimen que no hubiera cometido, y por todos ellos me alababan. Y mis coetáneos me consideraban y aún me consideran un hombre relativamente moral. En esa época comencé a escribir por vanidad, codicia y orgullo. En mis escritos hacía lo mismo que en la vida. Para obtener la gloria y el dinero por los que escribía era preciso disimular el bien y exhibir el mal. Así lo hice. Luego de hundirse en el pecado y en la búsqueda de glorias terrenas, Tolstoy experimenta una transformación. Percibe de pronto la vanidad de todos sus esfuerzos y encuentra en Salomón y en Schopenhauer la fiel expresión de un sentimiento de vacuidad y desesperación. Durante mi estancia en París, la visión de una ejecución me reveló la precariedad de mi creencia en el progreso. Cuando vi desprenderse la cabeza del cuerpo y los oí caer por separado dentro de la caja, comprendí, no con la inteligencia, sino con todo mi ser, que ninguna teoría de la racionalidad de la existencia y del progreso podía justificar un acto semejante. La muerte de un hermano, como la del hermano de Levin, su alter ego en Ana Karenina, fue otro caso que vino a probarme lo inadecuado de la superstición del progreso respecto a la vida. Hombre inteligente, bueno y serio, cayó enfermo siendo aún muy joven, sufrió más de un año y murió en medio de tormentos sin comprender por qué había vivido y menos aún por qué moría. No había teorías que pudieran dar respuesta a esas preguntas, ni a las mías ni a las suyas, durante su agonía lenta y dolorosa. A la manera de otro de sus personajes, Iván Ilich, se asoma con horror al abismo de la muerte tras una vida aparentemente desprovista de sentido. No es capaz de llevar su comprobación del absurdo de vivir hasta la última consecuencia, el suicidio. Emprende entonces una ardua búsqueda. Busqué en las ciencias y no solo no hallé nada, sino que me convencí de que todos los que como yo habían buscado en la ciencia tampoco habían conseguido dar con nada. Acude a la filosofía, pero ésta, a la pregunta de por qué existe el mundo y por qué existo yo, solo puede responder, no lo sé. Tampoco haya respuestas en la Iglesia ortodoxa, pues le parece tan alejada de las doctrinas de Cristo que le resulta imposible creer en ella. Ve que la Iglesia justifica la pena de muerte y aplaude el asesinato en masa de la guerra. En esa época Rusia estaba en guerra y los rusos, en nombre del amor cristiano, se pusieron a matar a sus hermanos. En las iglesias rezaban por el éxito de nuestras tropas y los maestros espirituales consideraban estos asesinatos como una derivación de la fe. Presté atención a todo lo que hacían esas personas que se llamaban cristianos y me quedé aterrorizado. Tras un largo periplo, que incluyó sus esfuerzos por la reforma social y la educación en beneficio de los campesinos y los desposeídos, siempre sin hallar salida a su insoportable Taedium Vitae, Tolstoy llega al convencimiento de que únicamente los humildes tienen respuesta a la angustia y el absurdo de vivir. No solo no viven aterrorizados por la muerte, sino que la aceptan con naturalidad desconocida para los ricos. Los que habían comprendido el sentido de la vida, que sabían vivir y morir, no eran 2, ni 3, ni 10, sino cientos, miles, millones. Trabajaban tranquilos, soportaban privaciones y sufrimientos, vivían y morían, y en todo eso veían no la vanidad, sino el bien. Acabé amando a esa gente. La vida de nuestra clase, la de los ricos y los sabios, no solo se volvió desagradable para mí, sino que perdió todo sentido. Los actos del pueblo trabajador, de aquellos que crean la vida, se me presentaron como el único camino posible, y de esta comprobación se siguió otra. Había que regresar a los evangelios, no a la versión que de ellos daba una iglesia corrompida por el poder, sino a su lectura llana y directa. En 1884,
Tolstoy decide hacer públicas sus indagaciones en un libro titulado ¿En qué consiste mi fe?, el cual provoca un escándalo y es inmediatamente prohibido por la censura, aunque logra enorme difusión en el extranjero. Allí sostuvo de manera cristalina su convicción de que era una herejía anticristiana aquella religión oficial llamada cristianismo. Esta difiere, en mi opinión, de aquella de Cristo en muchos puntos, entre los cuales constaté, ante todo, la supresión del mandamiento que nos prohíbe que nos opongamos al mal con la fuerza. Buscó respuesta a sus dudas en el Sermón de la Montaña, la parte en apariencia más clara y cristalina de los evangelios, y siempre experimenté la misma cosa. Por una parte, entusiasmo y enternecimiento al leer aquellos versículos que exhortan a presentar la mejilla, a abandonar los bienes, a estar en paz con todo el mundo, a amar a los enemigos. Por otra parte, una especie de decepción. Exhortaba a una renunciación demasiado absoluta de todas las cosas, lo cual aniquilaba la vida misma como yo la comprendía. Las explicaciones teológicas contemporizadoras, según las cuales el Sermón de la Montaña da indicaciones de la perfección a que debe aspirar el hombre, pero que el pecador no puede esperar alcanzar en plenitud, no lo satisfacían. Se me antojaba muy extraño que Jesucristo, conociendo previamente la imposibilidad del hombre de practicar su doctrina por sus propias fuerzas, dictase reglas tan admirables, tan precisas. Pero solo después de rechazar todas las interpretaciones de la crítica sabia y las de la sabia teología, y de aplicar a sí mismo la ingenuidad y pureza recomendada por Jesucristo, si no os volvéis como niños pequeños, no entraréis en el reino de los cielos, comprendió de repente lo que no había comprendido antes. El pasaje que fue para mí la clave de todo es el versículo 39 del capítulo 5 de Mateo. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, yo empero os digo, que no hagáis resistencia al agravio. Mandamiento este último que nunca había entendido, y ni siquiera solía recordar, cegado por los preconceptos sociales. Súbitamente comprendió que no se trataba de una metáfora, ni de una aspiración inalcanzable, que debía interpretarse literalmente, pues Jesucristo no dijo más que lo que dijo. Comprendí que Jesucristo no exhorta a presentar la mejilla y abandonar la túnica para imponerse padecimientos, sino que exhorta a no resistir al mal, aunque la práctica de ese precepto pueda ir acompañada de dolores. En cuanto comprendí el sentido simple y exacto de esas palabras, tornóse claro lo que parecía contradictorio. Por todas partes repite Jesucristo muchas veces que el que no ha cogido su cruz, el que no ha renunciado a todo, dicho de otra manera, el que no está dispuesto a soportar todas las consecuencias de la doctrina de la no resistencia al mal, no puede ser su discípulo. A sus discípulos dijo Cristo, sed pobres, estad dispuestos a sufrir, sin resistir al mal, las persecuciones, los padecimientos y la muerte. Y él mismo se dispone a sufrir y morir sin resistir al malo. Amonesta a Pedro por manifestar tristeza, y al fin muere, exhortando a no resistir al mal y a permanecer fieles a su doctrina. Todos sus primeros discípulos observan esa regla de la no resistencia. Toda su vida son pobres, perseguidos, nunca devuelven el mal por el mal. No pongas resistencia al malo quiere decir no pongas nunca resistencia al mal. Esto es, no cometas jamás violencia. En otros términos, no cometas nunca ningún acto contrario al amor. Si te insultan, sufre el agravio, y a pesar de todo, no recurras nunca a la violencia. Esta comprobación iba en contra de todo lo que había aprendido desde la más tierna infancia. Me enseñaron que Jesucristo es Dios y que su doctrina es divina, pero al mismo tiempo enseñábanme el respeto de las instituciones que garantizan por la violencia mi seguridad contra los malos, y me enseñaban también a considerar como sagradas dichas instituciones.
Enseñábanme a oponer resistencia al malo. Me inculcaban la idea de que es vergonzoso ceder al malo y muy loable resistirlo. Me enseñaban a juzgar y a castigar. Enseñábanme también el oficio de las armas, es decir, al resistir al malo por el crimen. Y al ejército de que yo formaba parte, le llamaban el ejército amado de Cristo. Además, desde mi niñez hasta la edad adulta, me enseñaron a venerar lo que está en palmaria contradicción con la ley de Jesucristo: castigar al agresor, vengarse por la violencia de las ofensas hechas a mi persona, a mi familia, a mi pueblo. Todo cuanto me rodeaba, mi seguridad y la de mi familia, mi hacienda, todo descansaba en una ley reprobada por Jesucristo, en la ley ojo por ojo, diente por diente. No veía yo que era imposible confesar al mismo tiempo a Cristo Dios, cuya doctrina tiene por base la no resistencia al malo, y al mismo tiempo trabajar consciente y tranquilamente en la organización de la propiedad, de los tribunales, del Estado, de los ejércitos, en una palabra, organizar una existencia contraria a la doctrina de Jesucristo. Comprendía yo que si adoptaba la ley de Jesucristo me quedaría solo, tendría que padecer, sería perseguido y afligido, exactamente como lo decía Jesucristo. En cambio, si adopto la ley humana, todo el mundo me aprobará. Se comprende y fácilmente que por este camino Tolstoy avanzaba hacia la repulsa y el rechazo de la Iglesia oficial, la condenación del Estado, de las leyes compulsivas, de los tribunales, de toda forma de coacción y violencia, de los juramentos, del servicio militar, de los ejércitos, de las guerras, de la propiedad privada, de todas las instituciones que, vistas desde la mirada de la no violencia, constituían violaciones a la ley de Cristo, pero que eran consideradas lo más sagrado por la sociedad establecida. Tal como había señalado Gandhi, tal doctrina era enemiga del Estado y sería perseguida inevitablemente por los poderosos y los gobiernos. Tolstoy no vacila en dar ese paso. Encuentra en Lucas, capítulo 6, versículos 37 a 49, palabras que a su juicio son un repudio de los tribunales y la justicia humana. Sed pues misericordiosos como lo es vuestro Padre. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Jesucristo dijo: no pongáis resistencia al malo. El objeto de los tribunales es resistir al malo. Jesucristo prescribe que se devuelva el bien por el mal. Los tribunales devuelven el mal por el mal. Dice Jesucristo: no hagáis distinción entre los buenos y los malos, y los tribunales no hacen otra cosa. Jesucristo dice: perdonad a todos, perdonad no una vez o 7 veces, sino perdonad incesantemente, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. Los tribunales no perdonan, castigan, no dan el bien por el mal a los que consideran enemigos de la sociedad. Cuando se va a ejecutar la sentencia pronunciada contra la mujer adúltera, niega a Jesucristo el tribunal y demuestra que el hombre no puede juzgar, ya que él mismo es culpable. Y ese pensamiento lo expresa muchas veces diciendo que con ojos turbios no se puede distinguir un grano de arena en el ojo de otro, y que un ciego no puede guiar a otro ciego. Solo hay un medio de detener el mal, solo hay un medio de detener el mal, de volver bien por mal a cada uno, sin excepción de personas. En uno de sus más hermosos cuentos cortos, en los que fue tan gran maestro como en sus largas novelas, Tolstoy personifica esta idea en un hombre que es acusado injustamente de un crimen, separado de su familia y sus bienes, y arrojado en la cárcel hasta el fin de sus días. El odio y el resentimiento lo carcomen, y cuando cree haber hallado una provisoria paz, se encuentra en prisión por otro crimen, al verdadero autor del hecho de su injusta condena. Nuevamente arde el odio en su corazón. Su vida se convierte en un infierno del deseo de venganza, pero al fin logra no solo perdonar, sino también ayudar al criminal cuyo crimen está pagando. A partir de ese momento la paz inunda su corazón y muere tranquilo, envuelto en amor y santidad. Cuando Tolstoy lee pasajes del Evangelio a un rabino, éste le contesta: eso está en el Talmud, ¿aquí o allá?
todo menos la no resistencia al mal. Pero el rabino le responde con justa incredulidad. ¿Acaso los cristianos practican esos preceptos? ¿Acaso renuncian a la venganza y ofrecen la otra mejilla? Siendo en apariencia tan clara la ley de Cristo, ¿cómo es que los cristianos la eluden permanentemente? Porque la violación del mandamiento está minuciosamente organizada por la división del trabajo. Unos redactan las leyes, otros las aplican, los terceros acostumbran a la gente a la disciplina, es decir, a la obediencia irreflexiva, pasiva. Otros, la gente ya acostumbrada, se convierten en instrumentos de toda clase de villanías y matan a sus semejantes sin saber por qué. Pero basta que un hombre se desprenda un instante de esa enmarañada red para comprender lo que es contrario a su naturaleza. Guardémonos de pretender que la violencia organizada de la que sacamos provecho es la verdad divina, inmutable, y entonces veremos claramente lo que es natural y propio de los hombres, la violencia o la ley de Cristo. Tolstoy constata con amargura que mi seguridad, la de mi familia, todas mis alegrías, todas mis diversiones, se compran por la miseria, por la depravación y el padecimiento de millones de personas, por ejecuciones anuales, por infortunio de cientos de miles de criaturas que se pudren en las cárceles, por el miedo que inspiran millones de soldados y de policías arrebatados a sus familias y embrutecidos por la disciplina, que protegen mis diversiones con revólveres cargados contra los hambrientos. Cada uno de nuestros placeres, cada minuto de nuestra tranquilidad se compran gracias a nuestra organización social con los dolores y privaciones de miles de seres humanos subyugados por la violencia. En resumidas cuentas, Dios bajó a la tierra, el Hijo de Dios, una persona de la Trinidad, se encarnó para rescatar el pecado de Adán. Ese Dios nos ha enseñado a creerlo. Dijo algo misterioso y místico, algo que es difícil comprender, que no se puede comprender más que con la ayuda de la fe y de la gracia. Y de pronto las palabras de Dios parecen tan sencillas, tan claras y tan razonables. Dios dijo simplemente, no hagáis mal, y el mal no existirá. Si hay en la historia un movimiento progresivo en el sentido de la supresión del mal, es únicamente gracias a los hombres que han comprendido así la doctrina de Jesucristo, que han sufrido el mal y no lo han resistido por la violencia. La marcha de la humanidad hacia el bien la operan no los tiranos, sino los mártires. Así como el fuego no apaga el fuego, así tampoco puede el mal extinguir al mal. Solo el bien frente a frente con el mal, sin sufrir el contagio, triunfa del mal. En el reino está en vosotros, agrega estas consideraciones. Si cada hombre tiene el derecho de emplear la violencia para repeler un peligro que amenaza a su semejante, cambia la cuestión. Ya no se trata de saber si la violencia está prohibida o permitida, sino de saber cuál es la definición de lo que puede representar un peligro para los otros. Y si mi raciocinio particular pudiera decidir la cuestión, yo diría que no existe un solo caso de violencia que no pueda explicarse por el peligro ajeno. Quemaron y condenaron a muerte a brujos, condenaron a muerte a aristócratas y girondinos, condenaron a muerte también a sus enemigos, porque los que ocupaban el poder los consideraban un peligro para la nación. Si esta importante restricción, que aumenta la importancia del precepto, hubiera estado en la mente de Cristo, estaría formulada en algún lugar. Ella no se encuentra en las prédicas ni en la vida del Maestro, sino que al contrario, lo que se ve es una advertencia contra tal restricción, tan falsa como seductora. Esto resalta con especial claridad en el relato del raciocinio que hizo Caifás, que justamente censura esta restricción. Él reconoce que es injusto condenar a Jesús, inocente, pero ve el peligro no para sí, sino para todo el pueblo. Por eso él dice, es mejor que muera un solo hombre que todo el pueblo. La misma enseñanza destaca aún con más nitidez
de las palabras que dijo a Pedro cuando éste intentó oponerse a la violencia contra Jesús. Mateo 26:52. Pedro no se defendía a sí mismo, sino a su Maestro divino y adorado, pero Cristo lo prohibió, diciéndole: guarda tu espada en su lugar, pues todos los que cogen la espada por la espada morirán. Por tanto, la no violencia debe ser una norma universal. Al publicarse en el extranjero el libro ¿En qué consiste mi fe?, de Tolstoy, prohibido en Rusia, comienzan a llegarle de todo el mundo informaciones y cartas que lo reafirman en la idea de que la doctrina de la no resistencia al mal con la violencia ha sido enseñada por una minoría de hombres desde el origen del cristianismo. Escribe: sabía, sin embargo, lo que de esto pensaban los padres de la Iglesia, como Orígenes, Tertuliano y tantos otros. No ignoraba siquiera que existían, y existen aún, ciertas sectas llamadas menonitas, ernutos, cuáqueros, que rechazan el servicio militar y no admiten que los cristianos porten armas. Pero sus noticias eran imprecisas. Los primeros comentarios que provocó mi libro me los dirigieron los cuáqueros americanos. Ellos le manifiestan que la religión, edificada sobre la concordia y el amor al prójimo, no podría admitir la guerra, es decir, la mutilación y el homicidio. La doctrina de Cristo, le escriben los cuáqueros, que penetró en la conciencia de los hombres no por medio del hierro ni de la violencia, sino por la no resistencia al mal, solo puede difundirse en el mundo a través del ejemplo de la concordia y de la paz entre sus seguidores. La regla de la necesidad del Estado no puede obligar a la traición de la ley de Dios, excepto para aquellos que por interés de la vida material intentan conciliar lo inconciliable. Tolstoy encuentra ideas equivalentes en la historia de los cuáqueros y el estudio de sus obras, de los trabajos de Fox y Penn y sobre todo de los libros de Diamond, 1827. También el hijo de William Lloyd Garrison, el famoso defensor de la libertad de los negros, le escribió afirmando que encontró en mi libro las ideas expresadas por su padre en 1848 y suponiendo que me interesaría constatarlo, me envió el texto de un manifiesto o declaración titulada No resistencia, escrito por su padre. Idénticos conceptos halla en las obras religiosas y antimilitaristas de hombres como Vallot, Daniel Musser, el checo Shelzicki y muchos otros, cuyas ideas no alcanzaron difusión pese a todos los esfuerzos de los predicadores, pues existe una especie de conspiración del silencio, tácita pero formal, contra todas estas tentativas. Vallot ridiculiza el relativismo moral y la razón de Estado en el opúsculo titulado ¿Cuántos hombres son necesarios para transformar un crimen en un acto justo? Allí dice, en curiosa concordancia con nuestro Alberdi en El crimen de la guerra, un hombre solo no debe matar. Si él mató es un reo, un homicida. 2, 10, 100 hombres, si mataran, serán también homicidas, pero el Estado o el pueblo pueden matar cuanto quieran, y su acto no será un homicidio, sí una acción gloriosa. Se trata solamente de reunir el mayor número posible de personas, y la matanza de decenas de hombres se transforma en una ocupación inocente. ¿Y cuántos hombres son necesarios para esto? He ahí la cuestión. Un individuo no puede robar y saquear, pero un pueblo entero puede. A partir de estas obras, la vida de Tolstoy entra en una nueva etapa. Comprende que su prédica no puede estar en contradicción con su vida. Se convierte en líder espiritual de un incipiente movimiento pacifista y da los primeros pasos para desprenderse de sus riquezas y privilegios, transformándose en una suerte de anacoreta en medio de incesantes disputas familiares. Hasta que en 1910, como es harto sabido, huye, ya anciano, de su casa, en un frustrado intento de perderse en el anonimato. No se puede ser un verdadero cristiano a medias. Ya Jesús advirtió a sus discípulos:
No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada, porque he venido a enfrentar al hijo con su madre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hija o a su hijo más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. Tolstoy ha comprendido que el Evangelio es incómodo, que no admite transacciones, que seguir a Cristo es un estilo de vida radical, aunque este seguimiento implique enfrentarse con aquellos que lo rodean. La paz es espada, no en el sentido de violencia, sino en el de enfrentamiento contra los estilos de paz falsos, aparentes, del sometimiento y la idolatría. Dice Leonardo Boff, para Tolstoy el cristianismo es menos una doctrina a ser aceptada que una práctica para ser vivida. Está delante y no detrás. Hacia atrás parece que fracasó, pero hacia adelante es una fuerza todavía no totalmente experimentada, y es urgente practicarla. Proféticamente Tolstoy percibía la irrupción de guerras violentas como de hecho ocurrieron. La casa se está quemando y no hay tiempo para preguntar si es necesario salir o no. Esta visión de ciertos atributos de la doctrina cristiana que Tolstoy creyó descubrir y que otros hombres antes que él ya habían percibido en la maraña de mentiras y ocultamientos de la sociedad fundada en la violencia, nos permite una aproximación a ciertos rasgos tanto de Cristo como del anticristo. Cristo nos aparece aquí como el maestro del renunciamiento. Debemos renunciar a la violencia, a responder al mal con el mal, a la ley del talión, a tomar venganza, al homicidio, al odio. Debemos perdonar y amar no solo a los amigos, sino también especialmente a los enemigos. Es una renuncia a cierta forma de poder, al poder de la coacción, al empleo de la fuerza. Si esto es así, ¿qué podemos decir de una sociedad edificada sobre los principios contrarios, que hace de la coacción, legal o ilegal, de la cárcel, del culto al poder y al dinero, de las armas, los ejércitos y las guerras, de los estados y corporaciones todopoderosos, los puntales mismos de su existencia? ¿No es acaso ello una manifestación palpable del anticristo?